¿Alguna vez has sentido que alguien te observa mientras duermes? No me refiero a tener miedo por ver una película de terror, hablo de esa sensación helada, como si algo estuviera a unos centímetros de ti. Eso fue lo que me pasó a mí. Y aunque muchos no me crean, te juro por lo que más amo que fue real. Esto pasó hace unos años, cuando mi hija recién había nacido. Vivíamos en una casita pequeña, de esas que se escuchan crujir con el viento. Yo trabajaba todo el día y por las noches me encargaba de cuidar a mi hija para que mi esposa pudiera descansar. Una noche, ya cerca de la medianoche, me acosté en el sofá de la sala, como siempre. Mi esposa estaba dormida en el cuarto y la cuna de mi hija quedaba justo al lado. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. A pesar de estar muy cansado, no podía dormir bien. Algo me incomodaba. No sabía qué era, pero me sentía observado. En algún momento me quedé dormido. No sé por cuánto tiempo, pero de repente abrí los ojos. No podía moverme. Era como si todo mi cuerpo estuviera completamente paralizado. Intenté gritar, mover un dedo, cualquier cosa, pero no podía. Y fue entonces cuando lo vi. En la esquina del cuarto, justo junto a la cuna de mi hija, había una figura. No era una persona. No era una sombra. Era algo. Algo bajo, como del tamaño de un niño, pero su cuerpo estaba como deshecho, como si tuviera ropa vieja, colgando de su piel, y su color un gris oscuro, opaco, como ceniza. No se movía. Solo estaba ahí, de pie, mirando dentro de la cuna. Sentí un terror tan profundo que no puedo explicarlo con palabras. Lo peor fue que no hacía nada. Solo observaba. Y el aire se sentía más pesado, más denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Y entonces, hizo algo que me heló la sangre. Esa cosa giró lentamente la cabeza. No tenía rostro, pero yo sabía que me estaba mirando. Sentí como si mi alma se encogiera. Intenté moverme con todas mis fuerzas, quería gritarle a mi esposa, a Dios, a quien fuera. Pero nada. Fue solo cuando escuché el sonido de la puerta del cuarto abrirse, mi esposa había sentido algo y se levantó, que pude moverme. En cuanto la luz se encendió, esa cosa desapareció. Así. En un parpadeo. Corrí hasta la cuna. Mi hija estaba dormida, tranquila, como si nada hubiera pasado. Mi esposa me preguntó qué me pasaba, y yo no sabía cómo explicarlo. Solo me puse a llorar, hermano. Como un niño. No fue solo miedo. Fue la sensación de que algo muy antiguo, muy oscuro, había estado ahí, junto a mi hija. Pasaron los años. Nunca volví a ver esa cosa. Hasta que un día, mi hija, ya de unos 5 o 6 años, estaba dibujando. Le pregunté qué hacía y me respondió con total naturalidad. Estoy dibujando a mi amigo Gris. Él me cuidaba cuando yo era bebé. Cuando vi el dibujo, sentí que me quedaba sin aire. Era exactamente lo que yo había visto aquella noche. La forma, los brazos largos, la ropa colgando como trapos viejos, todo. Mi hija lo había visto. No era imaginación. Desde ese día supe que lo que vi fue real. Y aunque nunca volvió, hasta el día de hoy, a veces, siento esa misma mirada cuando cae la noche. Como si ese visitante de la madrugada estuviera esperando el momento justo para volver. No soy de los que creen en fantasmas, o al menos no lo era, hasta que viví algo que me cambió por completo. Me llamo Javier, y durante un tiempo trabajé como velador nocturno en una bodega abandonada al sur de Brasil, justo al lado de un lugar llamado la Laguna de los Barros. Desde el primer día, los vecinos me advertían. No te acerques a la laguna por las noches, ahí espantan. Yo me reía. Pensaba que eran solo cuentos de pueblo para asustar a los forasteros. Según decían, una mujer vestida de blanco, una novia, se aparecía en las noches de luna llena. Que había muerto ahí mismo, traicionada por su prometido, y que su alma jamás encontró descanso. Al principio, no le di importancia. La bodega estaba vieja, sí, con ventanas rotas y techos que crujían con el viento. Pero nada fuera de lo común hasta que llegó esa noche. Era un martes, lo recuerdo bien. La luna llena estaba en lo alto, redonda y brillante, reflejándose en el agua quieta de la laguna.
Yo hacía mi ronda de siempre, linterna en mano, caminando entre los pasillos oscuros de la bodega. Todo estaba en silencio, excepto por el croar lejano de unos sapos y el murmullo suave del viento. Hasta que lo escuché. Un llanto. Muy suave, como el de una mujer. Primero pensé que venía de fuera. Me acerqué a una de las ventanas que daban hacia la laguna, y ahí fue cuando la vi. Había una figura, una mujer. Estaba parada justo en la orilla, con un vestido blanco largo que se movía como si flotara. Tenía el cabello suelto, oscuro, que caía hasta su cintura, y aunque estaba de espaldas, se notaba que lloraba. Mi corazón se aceleró. No sabía si ayudarla o salir corriendo. Pensé que quizás era alguien que necesitaba auxilio. Entonces, salí y caminé hacia la laguna. Pero cada vez que me acercaba, ella parecía alejarse, sin moverse, como si el espacio entre nosotros se alargara por sí solo. Me detuve. Fue ahí cuando ella giró lentamente la cabeza hacia mí. Hermano, no tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca, no había nada. Solo un velo delgado y gris, como si su rostro fuera pura niebla. Aún así, yo sentía que me miraba directamente al alma. Una tristeza tan profunda me invadió, que me dieron ganas de llorar sin saber por qué. Y entonces, sin aviso, escuché su voz. No salió de su boca. La escuché dentro de mi cabeza. ¿Dónde está mi anillo? Retrocedí aterrado. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Sentí que el aire se volvió espeso, helado, como si el tiempo se hubiera detenido. En ese momento, ella levantó una mano y me la señaló. Tú, lo tienes. Y hermano, ahí sí corrí. No miré atrás. Me metí a la bodega, cerré la puerta y me encerré en la oficina. No dormí esa noche. Solo recé, temblando, esperando que amaneciera. Cuando llegó el sol, fui directo con don Raimundo, un señor del pueblo que sabía de esas cosas. Le conté lo que había pasado y él, muy serio, me dijo. Ella era María Luisa. La mataron en su noche de bodas. El anillo nunca apareció. Dicen que hasta que no lo encuentre, no va a descansar. Esa misma tarde, renuncié. Volví a mi ciudad y traté de olvidar. Pero cada vez que veo una laguna con niebla, o una mujer vestida de blanco, no puedo evitar recordar esa noche. Yo no creía en nada de eso. Fantasmas, apariciones, espíritus, siempre pensé que eran puros cuentos para asustar a los niños. Pero eso fue antes de trabajar como guardia nocturno en un viejo hospital abandonado, allá en un pueblo perdido del norte de México. Era un lugar enorme, de paredes desconchadas, olor a humedad y ecos que parecían venir de otro tiempo. Lo habían cerrado hacía más de 20 años, después de una tragedia de la que nadie quería hablar. A mí me pagaban por vigilarlo por las noches, hacer rondas cada 2 horas y evitar que entraran vándalos. Mi turno empezaba a las 10. La primera noche todo fue tranquilo. Silencio, oscuridad y un frío que calaba hasta los huesos, aunque estábamos en verano. Usaba mi linterna y caminaba entre pasillos llenos de polvo, camas oxidadas y ventanas que ya ni abrían. Me sentía solo, pero a gusto. La segunda noche fue distinta. A eso de las 3 de la mañana, cuando hacía mi segunda ronda, escuché pasos. Claros. Lentamente, como si alguien caminara con calma por uno de los pasillos del tercer piso. Subí sin hacer ruido, con la linterna en alto, pensando que algún idiota se había metido a escondidas. Pero no había nadie. Solo esa sensación, esa presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Seguí caminando, y de pronto, la linterna parpadeó. Cuando volvió a encenderse, la vi. Estaba al fondo del pasillo. Una mujer. De espaldas. Vestía un vestido largo de color marrón, antiguo, como de otra época. Su cabello era negro, recogido, y se notaba que no pertenecía a este tiempo. No se movía. No respiraba. Solo estaba ahí, como si me esperara. Señora, ¿está bien?, dije. No respondió. Avancé con cautela, pero no di ni 5 pasos cuando se desvaneció. Así. Como humo. Como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé helado.
Revisé todas las habitaciones, y nada. Ni un solo rastro. Pensé que estaba cansado. Que mi mente me jugaba una mala pasada. Pero al día siguiente, cuando hablé con don Nacho, el viejo velador de día, se me fue la sangre al piso. ¿La viste, verdad? Me dijo, sin que yo le contara nada. ¿A quién? A la dama de marrón. Me contó que hace muchos años, una enfermera llamada Eloísa trabajaba en ese hospital. Era buena, querida por todos, pero tenía un secreto, estaba enamorada de un doctor casado. Cuando él la rechazó, ella no lo soportó. Se puso ese vestido marrón que tanto le gustaba, y se quitó la vida lanzándose desde el tercer piso. Desde entonces, cada tanto, alguien la ve. Siempre de espaldas. Siempre vestida igual. Y siempre a las 3 de la mañana. Quise dejar el trabajo. Pero necesitaba la paga. Así que regresé. La siguiente noche llevé un rosario y un poco de agua bendita. Me sentía ridículo, pero algo dentro de mí me decía que la iba a ver otra vez. Y no me equivoqué. Pasaban pocos minutos de las 3 cuando empezó todo. Las luces del pasillo se apagaron una por una, como si una sombra caminara por debajo de ellas. Escuché un susurro, muy leve, diciendo algo como, ¿por qué me dejaste? Sentí que alguien me respiraba en la nuca. Me di la vuelta de golpe y ahí estaba ella, frente a mí. La dama de marrón. Tenía el rostro pálido, con una tristeza tan profunda que me dolió verla. Sus ojos no eran de este mundo. Eran pozos vacíos, sin alma. Me extendió una mano, como si me pidiera ayuda. O tal vez, compañía. No sé cómo lo hice, pero corrí. Bajé las escaleras sin mirar atrás y no paré hasta llegar al portón. Esa fue mi última noche ahí. Renuncié al día siguiente. No por miedo, bueno, sí, por miedo, pero también por respeto. Ella no quería hacer daño. Solo, no sabía que ya no estaba viva. Nunca imaginé que aceptaría un trabajo en una iglesia tan vieja. Pero cuando uno tiene que comer, acepta lo que sea. Me ofrecieron ser velador nocturno en una parroquia colonial, de esas que parecen sacadas de una película. Estaba en lo alto de una colina, rodeada de árboles, y con un cementerio justo al lado. Desde el primer momento, el lugar me dio mala espina. El padre que me contrató, un hombre serio llamado Agustín, me explicó lo básico: hacer rondas cada 2 horas, asegurar que nadie entrara, y cuidar que las velas del altar no se apagaran. Nada más. La primera noche fue tranquila, demasiado tranquila. Pero a la segunda, ya no pude ignorar lo que sentía. A eso de las 2 de la mañana, mientras caminaba por el pasillo que va del altar al campanario, sentí un escalofrío. No un frío normal, era como si algo me atravesara el cuerpo. Me detuve. Y en ese silencio, escuché una voz. ¿Por qué no rezan por mí? Me giré en seco. No había nadie. Pensé que tal vez era el viento. Pero el viento no habla, ¿verdad? Seguí con la ronda, nervioso. Al pasar frente al confesionario, vi que la puerta estaba entreabierta y dentro, una figura vestida con sotana negra, cabeza baja, manos cruzadas. Pensé que era el padre Agustín. Padre. Le dije. ¿Está bien? No respondió. Me acerqué y desapareció. No hubo sonido, ni movimiento. Solo el vacío. El confesionario estaba completamente vacío. Me quedé helado. Corrí al cuarto donde dormía el padre, y ahí estaba, roncando. No dije nada. La tercera noche fue peor. Mientras revisaba el altar, todas las velas se apagaron de golpe. No hubo viento. No hubo movimiento. Solo oscuridad. Y entonces, el órgano empezó a sonar solo. Notas lentas, profundas, como si alguien tocara un requiem. Subí corriendo al balcón donde está el órgano. Y ahí lo vi de nuevo. Un sacerdote. De espaldas. Tocando. Oiga, no puede estar aquí. Grité. Se detuvo. Giró lentamente. Su rostro. Dios mío, no tenía ojos. Solo 2 huecos negros. Y su boca, una línea recta, cerrada con hilo.
desapareció frente a mis ojos. Salí corriendo. Esa noche no volví. Al día siguiente le conté todo al padre Agustín. Pensé que se reiría de mí. Pero no. Solo suspiró y dijo: no eres el primero que lo ve. Me contó que hacía muchos años, un sacerdote llamado Fray Matías había servido en esa iglesia. Era muy devoto, pero también muy duro. Exigía penitencias extremas, obligaba a la gente a confesarse todos los días, y muchos decían que había perdido la razón. Un día, simplemente, desapareció. Nunca se encontró su cuerpo. Solo su sotana, colgada del campanario. Desde entonces, varios veladores habían renunciado. Todos veían lo mismo, un sacerdote que aparece a la madrugada, rezando, confesando, tocando el órgano, buscando algo que lo libere. ¿Y nadie hace nada?, le pregunté. El padre Agustín solo dijo: él mismo se condenó. Y ahora, camina por aquí, esperando que alguien escuche su confesión. Esa noche regresé. No por valor. Por curiosidad, o tal vez, por compasión. A las 3 en punto, fui al confesionario. Me senté del otro lado. Esperé. Y él llegó. Sentí su presencia, el aire se volvió pesado. No lo vi, pero escuché su voz. Padre, he pecado. Temblando, le dije: dime tus pecados, hijo. Y empezó a hablar. Su voz temblaba, como la de un niño. Dijo que obligó a la gente al sufrimiento, que dejó morir a una anciana en ayuno, que puso la obediencia por encima de la misericordia. Lloraba. Cuando terminó, hubo silencio. Entonces, dije: Dios es misericordioso. Te absuelvo de tus pecados. Un suspiro, largo, profundo. Y luego, nada. La iglesia quedó en calma. Las velas encendidas. El órgano, en silencio. Desde esa noche, nunca más lo volví a ver. Dicen que cuando trabajas de noche, ves cosas que nadie más ve. Yo pensaba que era puro cuento, hasta que me tocó vivirlo. Mi nombre es Javier. Y hace algunos años, trabajaba como velador nocturno en una bodega industrial a las afueras del pueblo. El lugar era enorme, con pasillos largos, techos altos y un silencio que te hablaba al oído. Tenía que hacer rondas cada hora, revisando que todo estuviera en orden, que no hubiera intrusos, aunque a veces desearía haber encontrado a uno de carne y hueso. Las primeras noches fueron normales. Frías, aburridas. Mi linterna era mi única compañía. Pero al tercer día, algo empezó a cambiar. Mientras caminaba por el corredor principal, justo a las 2 de la madrugada, vi algo en la esquina del pasillo. Una sombra. No como la que hace la luz, no. Esta se movía por sí sola. Era baja, como de un niño, y desapareció en cuanto apunté con la linterna. Pensé que era mi imaginación. Estaba cansado, con sueño. Me dije, seguro fue el reflejo. Pero al día siguiente, volvió a pasar. Solo que esta vez, no fue una sombra. Fueron 2. Estaban paradas, una junto a la otra, cerca de la puerta del almacén 5. Quietas, observando. No tenían rostro, ni forma definida, solo bultos oscuros que absorbían la luz. Di un paso atrás. Ellas se desvanecieron. Volví a mi caseta temblando. Me encerré y no salí hasta el amanecer. Pensé en renunciar. Pero necesitaba el dinero. La noche siguiente, llevé conmigo una cruz y un pequeño radio. Lo encendí para no sentir tanto silencio. Pero ni la música ni las oraciones me salvaron de lo que vino después. A las 3:15 de la mañana, escuché pasos dentro del almacén. Pasos ligeros, como si alguien caminara descalzo. Fui hasta ahí con la linterna temblando en mi mano. La puerta estaba entreabierta. Empujé lentamente y entré. No había nada, al menos, eso pensé. Y entonces, algo pasó por detrás de mí. Rápido, frío como el hielo. Me giré. Nada. Pero ahí estaban de nuevo. Las sombras. 3 esta vez. Más grandes. Más cercanas. No caminaban. Flotaban. Y cuando quise correr,
La puerta se cerró de golpe. Oscuridad total. Mi linterna parpadeó. Y entre los destellos, vi algo que nunca olvidaré. Una de las sombras se acercó y murmuró algo. No con voz. Era como un susurro dentro de mi cabeza. Este lugar nos pertenece. Grité. Recé. Me aferré a la cruz. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Solo recuerdo que, de pronto, la puerta se abrió sola. Salí corriendo, sin mirar atrás. Al llegar a la caseta, me encerré y llamé al supervisor. Le conté todo, esperando que se riera o me despidiera. Pero solo dijo: no eres el primero, Javier. Me explicó que años atrás, 3 hombres habían muerto ahí. Un accidente con químicos. Nadie quiso hablar mucho del tema, pero desde entonces, cada velador que entraba, veía sombras. Sentía presencias. Algunos terminaron en hospitales psiquiátricos. Otros simplemente desaparecieron. Yo tuve suerte. A la mañana siguiente, renuncié. Nunca más trabajé de noche. Nunca más me acerqué a esa bodega.